y en todas estas redes sociales. Agradecerle a Dios por este tema. Estas señales acompañarán a los que crean. Ese es el mensaje. Sucede de que después de la resurrección de Cristo, Él se apareció en varios lugares. Primero se apareció a María Magdalena y luego en sus apóstoles y muchas personas para dar testimonio de su resurrección. Pero aún así, en el día en que el Señor asciende a los cielos, dice la palabra de Dios que aún muchos no le creían. A veces nuestro corazón se endurece, ¿no? Pero Dios nos toma así, conforme somos en nuestra fragilidad, para servirle, ¿no? Vamos a entrar de lleno en lo que es la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos. San Marcos en el capítulo 16, versículo 14 y siguientes. Dice la palabra de Dios: por último, se apareció a los 11 discípulos, porque ya Judas había muerto, mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean, dijo Jesús. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, Jesús, el Señor, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor, palabra de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el tema, el mensaje de esta mañana. Estas señales acompañarán a los que crean. Miren, muchas veces preguntamos, ¿no? Cuando pasa algo, incluso los hermanos que estamos en comunidad, ¿tú crees en Dios? Sí, pero cuando hay algún problema, cuando necesitamos algo, como que tambalean nuestras piernas de la fe, tambalean las columnas de nuestra fe, tambalean, y entonces la palabra de Dios, que es poderosa, la debilitamos. Nosotros debilitamos la fidelidad y el poder de Dios por nuestra incredulidad. Es por eso que Jesús, miren, dice: por último se apareció a los 11. O sea, se había aparecido a tanta gente. Primero a María Magdalena, no le creen. No le creen porque, ¿por qué no le creen los discípulos? Porque salen corriendo al sepulcro. Se van a buscar un muerto. Pero Jesús ya había resucitado. Entonces, por ahí se aparecían a los discípulos de Emaús. Y otra vez ellos iban a los apóstoles, a los discípulos del Señor, y les contaban. Y ellos nuevamente no creían. Incluso cuando ya se les aparece a los 11, Tomás no estaba. Al que nosotros lo conocemos por Santo Tomás. Todavía no era Santo Tomás. Después de que toca las llagas de Cristo, se convierte en Santo Tomás. Miren, llega Jesús. De los 12, uno había muerto, Judas, el que lo vendió, el que lo traiciona, el que la palabra de Dios le dice el ladrón. Entonces habían 11. De los 11 no estaba Tomás cuando Jesús se aparece. Es que Jesús es el maestro para enseñarnos a nosotros. No estaba en ese momento Tomás, y cuando llegan Tomás, le dicen los apóstoles, le dicen los discípulos de Jesús: el Señor ha estado aquí, el Señor ha resucitado. Y nosotros sabemos esa frase de Tomás que dice: si no toco sus llagas de sus manos,
si no toco el costado en su corazón, mejor dicho, si no lo veo al Señor, no creeré. Y muchas veces somos así, incrédulos. Pero mira, sucede que después de 8 días, el Señor nuevamente vuelve a aparecer, pero ya estaba ahí Tomás, estaban los 11. Y luego, cuando lo ve Tomás, inmediatamente corre a Jesús. Y Jesús se le acerca y le dice: Tomás, toca mis llagas de mis manos, toca el costado por donde le atravesaron la lanza, toca el costado, pon tu mano aquí para que creas y no seas incrédulo. En el momento que Tomás lo ve a Jesús, lo reconoce como su Señor y su Dios, porque eso es. Dijo Jesús: ustedes me llaman el Maestro y el Señor porque lo soy. Y es Tomás el que le reconoce como su Señor y su Dios, porque se postra ante él y le dice: Señor mío y Dios mío. Es algo contundente. Cuando alguien se equivoca, Jesús corrige. O sea, que si Tomás le reconoce como su Señor y su Dios, es porque lo es, por la boca de Jesús. Luego, hay algo que le dice el Señor: ven, Tomás, toca mis manos, toca mis llagas, y cree, y no seas incrédulo. Dichosos aquellos que sin ver creyeron. Entonces, acá hay un mensaje de Dios. Cuando Tomás toca las llagas, lo reconoce a Jesús. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es reconocerlo. Todos dicen, hasta los incrédulos, los ateos: sí, Jesús es el Hijo de Dios, sí, Jesús, pero se quedan ahí. Ese es conocerlo. Pero reconocerlo es cuando el toque del Espíritu Santo, cuando el toque del poder de la sangre de Cristo, cuando el toque de las llagas de Jesús te curan, te sanan, pues te abren los ojos, te abren el entendimiento y reconoces a Jesús que es el Señor y el Salvador. Y eso es lo que sucede en Tomás. Toca las llagas y deja de ser Tomás. Ahora lo conocemos por Santo Tomás. ¿Por qué? Porque es liberado de toda duda, es liberado de todo miedo, es liberado de todo egoísmo, de creer lo que él piensa, de todo orgullo, de toda soberbia. Dios derriba con el poder de sus llagas toda forma de mal, nos cura, nos sana, nos liberta, para reconocerlo que Jesús es el Señor. Entonces, bajo esta premisa, ¿no? Podemos escucharlo cuando dice Jesús: por último se apareció. O sea, se aparecía a todo el mundo para que se vayan y le digan a los apóstoles, y los apóstoles no le creen, a pesar de que Jesús proclama su muerte. Él dijo, ¿no? Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, tiene que ser tomado preso, y habló de toda su pasión. Y donde Pedro le dice: Señor, jamás permitiré eso que te suceda. Y le dice Jesús: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Entonces, pensar como tú quieres es pensar como los hombres, pensar como el mundo. Pero creer en Cristo es pensar como Dios, que Cristo ha sido enviado, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el enviado del Padre, que Cristo es el que ha muerto y ha resucitado, está a la derecha del Padre y está aquí contigo, porque es su promesa, porque Dios está en todo lugar. Esa es la omnipresencia de Dios. Bajo la omnipresencia de Dios viene la omnipotencia, por donde nosotros podemos afirmar que para Dios no hay nada imposible. La omnividencia es que Dios todo lo ve. Entonces podemos ver una gracia muy especial, y Jesús los reprende, dice a los 11 discípulos mientras comían, y los reprendió por su falta, ¿sí? Así, por su falta de fe y por su dureza de corazón para creer que Jesús había resucitado, para creer todo lo que los demás habían visto y lo que él había proclamado. Pero dio una orden Dios:
Hermano, la evangelización es una orden de Dios porque Él dice, para esto he venido, para evangelizar, para que conozcan que hay un reino, para que conozcan que hay un Padre que te espera, para que conozcan que el pecado te lleva a la muerte, el salario del pecado es la muerte, para que reconozcan que en ese pecado hay también una restauración por el perdón de Dios. Esto es algo hermoso y maravilloso lo que Jesús nos presenta. Dice, ahora el Señor, con todas nuestras fragilidades, no esperemos, hermanos, servirle a Dios cuando ya seamos perfectos. A veces queremos servirle a Dios y ya el sacerdote se enojó, ya todo el mundo lo critica. Ya el hermano Hugo por ahí tuvo una reacción que no es de Dios y todo el mundo ya comienza a señalar, porque los que pertenecemos a la iglesia, a los grupos de oración, los que le servimos a Dios, somos los más señalados. Es como si el mundo fuera un francotirador que está mirando un error para derribarte. Al Papa lo siguen, pero no lo siguen para que el evangelio se extienda. La prensa lo sigue para ver cuál es el error, qué cosa dijo. Y así es el corazón del hombre. Pero Dios no mira tus errores. Y cuando viene el hijo pródigo, ni siquiera mira tus pecados. Pero es el Señor que en su inmensa misericordia, dice la palabra de Dios, que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un solo corazón se convierte. Un solo pecador se convierte. Por eso que Jesús así nos toma como somos. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Es una orden del Señor. Vayan, es una ordenanza de Dios. El que crea, dice la palabra de Dios, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ahora, dice el Señor, estas son las señales que acompañarán para los que crean, por supuesto, porque no vas a ir a orar en el nombre de Jesús si no crees en que Cristo ha resucitado. Y San Pablo lo dice, vana sería nuestra fe si no creemos que el Señor Jesús ha resucitado. Entonces, dice la palabra de Dios, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, dice Jesús. Esto es muy importante, que jamás nadie ore por ti, sino ore en el nombre de Jesús. Que nadie te imponga las manos, si no es en el nombre de Jesús. Escucha, porque el demonio también tiene poder. El demonio puede hacer las mismas cosas que Dios, pero bajo una mentira. La gente se va a los brujos, porque dice, oye, no es que este no es brujo malero, este es bueno. Hermanos, dicen, trabajan con una mesa de Dios, dice, y la otra del diablo. Pero él trabaja con la de Dios. Estos se llaman los tibios. ¿Por qué? Porque trabajan con Dios y trabajan con el demonio. Y los que coquetean con Dios y coquetean con el demonio, hay que hablarlo claro. Dice la palabra de Dios, yo los vomito. Hermano, si tú te has ido a las brujerías, si tú quieres saber si tu marido te engaña jugando cartas en la cartomancia, si tú te vas, oye hermana, acá a la vuelta hay una señora buenaza, una espiritista, si tú te vas a los espiritistas, lee Deuteronomio 18, desde el 9 y siguientes, dice que esto es abominable, no pases a tu hijo debajo del fuego, no creas en los muertos, no les pidas a los muertos, no creas en los horóscopos porque habla de la astrología. La astrología es perfecta porque Dios lo ha hecho perfecto, pero está regido por la astrología. Es dejarlo a Dios. Confía en el Señor. Por eso que el Señor, cuando dice, lo primero que hace cuando la primera vez que se le presenta a sus apóstoles, dice, los reprendió por su falta de fe y por su dureza de corazón para creer. A los que ya lo habían visto resucitado, no creer el mensaje, porque él había que resucitar. Entonces, ¿qué señales acompañarán? Dice, en mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes
y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Esto es palabra del Señor, palabras que salen de la boca de Dios, palabras que salen de poder. Hay una palabra de Dios. Entonces, Dios nos pide que confiemos en Él. Entonces, alguien me decía, hermano, pero ¿cómo le voy a servir a Dios? Mira cómo soy. Es que hay un problema en nosotros. El problema está en que el Espíritu Santo viene y te revela cuán pecador eres. Claro, pero no es para aplastarte. Es la misericordia de Dios que te muestra el pecado. Pero Dios quiere que tú le permitas que su Espíritu transforme tu corazón. Pero a veces nos quedamos, es que yo soy así, es que yo soy egoísta, es que yo soy duro. Tú sabes que cuando dices yo soy, es el nombre de Dios, y estás calificándote lo que tú eres, y eso es lo que vas a hacer. Es que yo soy un ladrón, es que yo soy miedoso, es que yo soy. El nombre de Dios lo estás poniendo para asegurar algo, y estás que oras mal, y sigues así. Es por eso que no hay cambio en tu vida. Entonces, Jesús lo primero que hace después de la resurrección es reprenderlos a sus apóstoles por su falta de fe. Los reprendió por su falta de fe y por su dureza de corazón en creer que Él había resucitado. Entonces, hermano, empecemos. Si tú no crees que Cristo ha resucitado, pues estás de más en el camino de Dios. Tú tienes que creer y confiar. Entonces, ¿qué significa que Cristo ha resucitado? Que Cristo está ahí contigo. Como quisiera gritarlo. Oye, Manuel, oye, Jorge, oye, Edita, escucha, ahí está Jesús contigo. Entonces dice, pero ¿cómo puede estar el Señor? No seas incrédulo, dice el Señor, como le dijo a Tomás. Pero ¿cómo puede estar aquí el Señor? Es que en este momento se cumple la palabra de Dios. Tú que estás ahí escuchando y yo que estoy predicando, somos dos y Jesús está en medio, porque es su promesa: donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. En ese momento que está el Señor, arrodíllate y dile: Jesús, reconozco toda mi falta, pero hay cosas que quiero retirarme y no puedo. No puedo retirarme del alcohol, no puedo retirarme de las drogas, no puedo retirarme de esa música que me hace daño, no puedo retirarme de este sexo desenfrenado, no puedo retirarme de los vicios del casino, no puedo retirarme del mundo que me arrastra, y cuando me voy a mi comunidad me siento pésimo y no quiero ir porque le ofendo a Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Dios no quiere de ti grandezas, no quiere que le ores bonito, no. Dios quiere que tu corazón se abra para que su Espíritu entre en ti y transforme tu vida. Eso es muy sencillo. Entonces la palabra de Dios nos dice: estas señales acompañarán a los que crean. Entonces, las señales van a acompañarte cuando tú creas, cuando tú realmente hayas convertido tu corazón a Dios, porque le permitiste al Espíritu Santo que tu corazón sea tocado. Si tú dices, alguien llega a tu casa y toca la puerta y le dices: pase, pero si la puerta está cerrada no entrará. Mira que estoy a la puerta y toco, dice Jesús. Ábrele la puerta a Dios. ¿Qué significa abrirle la puerta a Dios? Dejar que su amor misericordioso entre para que te dé la gracia de perdonar, de saber amar, de saber conducir nuestra vida, de reconocer que somos frágiles, pecadores. Oye, qué bueno que el Señor nos hizo de barro. ¿Sabes por qué? Porque nos quebramos. Pero qué bueno también es saber que está su Espíritu Santo que puede fortalecer. No digamos fortalecer tu carne, porque la carne, si la fortalece, te hace más pecador. Que fortalezca tu alma, para que tu alma fortalecida expulse todo lo que esté en tu carne y rechace todo lo que esté en tu carne, todo lo que te apetece. Bendito sea Dios. Por eso dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, en mi nombre sanarán. Oye, esto es hermoso. Mira, dice la palabra de Dios que después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo. Dice la palabra: y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor Jesús actuaba con ellos y confirmaba el mensaje por los milagros que lo acompañaban. Entonces, cuando nosotros salimos
no, y oramos por un enfermo y decimos, sea sanado en el nombre de Jesús, es porque la palabra de Dios está actuando y es Jesús el que está ahí actuando. Porque dice la palabra, el Señor actuaba en ellos y con ellos. O sea, Jesús, nosotros, no solamente los que pertenecemos a la renovación carismática católica. Hoy yo me acuerdo que una vez, una hermana, estábamos en Jaén, en una predicación, y ella estaba escuchando atentamente, y llega, y el testimonio del día siguiente fue que llegó a su casa y encontró a su hijita con su pierna así hinchada, su pierna, hinchada. Y ella se desesperó y se puso a llorar y no sabía qué hacer porque eran como las 11 de la noche. Y se acordó en ese momento. Se acordó de lo que había escuchado la predicación sobre esto, sobre la fe, sobre creer y confiar en Dios. Dice que ella agarró sus manos, las puso sobre esa pierna hinchada, sobre su tobillo de la niña, que estaba así súper hinchada, el doble de su pie, y le dijo, Jesús, no sé orar, pero me dice que tu nombre sana. Yo te pido que en tu nombre, llorando le decía, que mi hijita sea sanada. Sánala, Jesús. Esa fue toda su oración. Y la niña se quedó dormida. Y la madre dijo, y es tarde, mañana temprano la llevo al médico. Al siguiente día se levanta, le va a ver el pie. Y solamente encontró un solo puntito. De repente algún animal venenoso le había picado algo. Pero no tenía absolutamente nada. Se le había quitado la fiebre. Estaba completamente sana. Dice Jesús, para los que crean. Dios no quiere oraciones lindas, bonitas, que todos vean, que digan, ay, qué lindo que ora la hermana, el hermano, qué lindo que predica. No, Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón que confíe y crea en Él. No quiere más, Dios. No quiere más. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares y el Señor actuaba en ellos. Por eso dice, estas señales acompañarán a los que crean. Creen, hermanos del Ministerio de Promoción Humana, hermanos del Ministerio de Sanación. Oren confiando que Dios va a actuar porque Dios les acompaña. Digan amén. Comparte estas cosas para los que no lo conocen. Hermanos, en Hechos de los Apóstoles podemos ver uno de estos prodigios. Dice, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 7, dice, pues los espíritus malos salían de los endemoniados, dando gritos, y varios paralíticos y cojos caminaban y quedaban sanos. Hubo pues una gran alegría en esa ciudad. Por supuesto, cuando vemos nosotros la gloria de Dios, ¿no? Imagínate, en una ciudad que todos vean a un ciego de nacimiento o a una persona que nació, que nunca la vieron caminar, y el ciego ve y el que no camina comienza a caminar, pues es un escándalo, ¿no? ¿Y qué cosa sucedió? ¿Qué pasó? Nosotros podemos decir, oye, fue la hermana que oró por él, y todos van y buscan a la hermana. Y ese es un error. Busquemos a Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice, bien claro, cuando el Señor nos dice que Él actuaba en ellos. Cuando tú ves verdaderamente que Jesús está actuando en tu casa, cuando tú ves verdaderamente que cuando tomaste el nombre de Jesús, confiando que Dios puede actuar poderosamente, pues es el Señor que está ahí contigo. Por eso te digo, mi hermano, que Jesús está ahí, porque tú y yo estamos en comunión con Cristo. Y dice, donde hay 2 o 3, el Señor está en medio. Cree que está ahí Jesús. Pídele a Dios, confíale a Dios. No confíes en los hombres, porque los hombres te traicionan, los hombres te mienten, los hombres te prometen. Pero Dios es fiel, porque Él es bueno, porque no mira tus pecados, sino mira tu corazón, en que tú le confíes. Un pecador empedernido, que el mundo lo desprecie y que merece la cárcel y la muerte, cuando este corazón confía en Cristo y le dice, Señor, perdóname, pero sana a mi hijo, se muere. Oye, yo creo que Jesús lo sanará. No es porque sea un pecador, sino porque Dios es bueno y es misericordioso. Y así nos pide el Señor que seamos. Pero a veces nosotros seamos duros. Mira, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3,
versículo 3 dice, cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, sucede de que Pedro y Juan, los dos apóstoles, ya después de la muerte de Cristo y la resurrección, después de la ascensión que va a los cielos, después de que Jesús se aparece, o sea, hay varios pasos, hay varias fases. Primero es la muerte de Cristo, no nos podemos quedar en la muerte. Después es la resurrección, no nos podemos quedar en la resurrección, porque hay una ascensión a los cielos, y no podemos quedarnos en la ascensión, sino tenemos que quedarnos nosotros en la venida del Espíritu Santo, y que Jesús camina con nosotros. Entonces, estas son las señales que acompañan a los que creen. Cuando creamos estas cosas, pues, y tomas el nombre de Jesús, actuará. Mira, y esto es lo que sucedía, ¿no? En el portal de un templo de la iglesia, había un hombre que por muchos años no caminaba. Y escuchemos lo que dice. Miren lo que pasa acá. Dice, pues, cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó Pedro su mirada en él y le dijo, míranos. El hombre tullido los miró, esperando recibir algo, sea una propina, una limosna. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, el Mesías, el Señor, te ordeno que camines. Y tomándole de la mano, lo levantó y el tullido se paró. Dice, inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto el tullido se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. El que no caminaba, saltaba, alababa y glorificaba a Dios. Inmediatamente tomaron fuerza sus manos. Dice, Pedro se dirigió al pueblo. ¿Por qué? Porque todos se quedaban asombrados de Pedro, todos se quedaban asombrados de Juan. Lo que ha hecho Pedro, lo que ha hecho Juan. Y ahí sale Pedro a defender el nombre de Jesús. Escuchen lo que dice. Pedro se dirigió al pueblo y dijo, israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados con esta obra? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o nuestra santidad. Pero no, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo, al justo, a Jesús el Señor, y mataron a Jesucristo, no, al Señor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de su resurrección. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano que antes no caminaba y hoy día salta y glorifica al Señor en presencia de ustedes. Palabra de Dios. Pedro, cómo me encanta Pedro, porque Pedro es un tipo intrépido, un tipo así, que con toda su torpeza le amaba a Dios, le servía a Dios, ¿no? Pero le amaba al Señor, con todas sus torpezas, con todos sus errores. O sea, Dios no quiere hombres perfectos, por eso que la iglesia está hecha de pecadores, la iglesia no está hecha de santos. Miren, a Jesús, un ciego le clamaba, Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea que la descendencia de Jesús viene también de David. Entonces nosotros miramos, ¿quién es David? Pues David, nosotros conocemos el rey David. David fue un mercenario. David fue un hombre que mandó matar a su siervo Urías, a un siervo que le amaba y le servía en fidelidad, que dejó hasta a su esposa por servirle a él. O sea, le amaba al rey y comete este asesinato, comete adulterio.
O sea, hay muchos pecados y esa es la descendencia de Jesús, la familia de Jesús. Los apóstoles es una comunidad de pecadores. Pedro le negó y 3 veces. Judas era un ladrón y lo traicionó. Santiago y Juan decían: Señor, no nos dejan pasar por Samaria para ir a Jerusalén. Hacemos caer fuego del cielo y achicharrarnos. Y el Señor los reprende. Entonces, nosotros, Dios nos toma como somos. Miren, el carácter de San Pablo, que es Saulo, y después llega a ser San Pablo, porque es confirmado Jesús. Jesús lo confirma de Saulo a Pablo, ¿no? Y miren, el temperamento de San Pablo no lo cambia Dios. Sigue con ese temperamento que perseguía a los apóstoles, perseguía a la iglesia de Jesús, los encarcelaba y los mataba. Saulo fue el que presenció la muerte del primer mártir después de la muerte de Cristo Jesús, Esteban. Él miró y aprobó esa muerte. Pero Dios lo toma así, con ese temperamento, para que con ese temperamento fuera a predicar. Cuando caminaba con Timoteo, Timoteo le dice: Saulo, yo me voy, vámonos a predicar a Roma. Y lo mira pues a Pablo, le dice: pero ¿cómo ibas a ir a Roma? Ahí nos van a matar. Y recién ha muerto el Señor. El Señor, ahí los persiguen a todos los cristianos y los matan. Le dije: no vas a ir conmigo. Y él se va solo. Se va solo él. O sea, ese ímpetu que tenía Pablo antes de conocerle a Cristo y después que le conoce a Cristo, no cambia. Lo que cambia es su creencia en Cristo Jesús. Lo que cambia es la docilidad a Jesucristo el Señor. Entonces, hay un fuego, hay una fuerza que predomina en Saulo. Antes y después, no cambia. O sea, el Señor nos toma con nuestro temperamento, pero para bien. Y esto es grande. Y lo maravilloso es esto que declara. Por eso yo exhorto a todos mis hermanos de esta iglesia de Cristo, que cuando oren por un enfermo y vean que el enfermo es sanado, pues tú no has tenido autoridad en esa sanación. La autoridad la vas a tener siempre en el nombre de Jesús. Cuando tú ores y sanes en el nombre de Jesús, ni te pongas como un pavo real mostrándote que tú eres el que actuó en la oración. Desaparece, porque el que actúa es el Señor. Nosotros somos barro en las manos de Dios. Nosotros somos las manos en el alfarero, que Dios nos moldea para que, reconociéndonos, dice la palabra de Dios, que somos vasos de barro, Él pueda vertir su espíritu. Y entonces, el que obra no es el barro, sino es el espíritu poderoso del Señor. Dice Jesús, cuando el Espíritu Santo ha llegado, es porque el reino de Dios ha llegado y todo mal desaparece. Gloria y alabanzas al Señor. Esto verdaderamente es el mensaje. Estas cosas hay que compartirlas. A veces miren, hermanos, yo cuando entro al camino de Dios, yo pues ya recibo las enseñanzas y como dicen los muchachos, me empoderé. O sea, como que me lleno de poder. Y agarré mi Biblia y salí. Pero apenas vi un amigo, un ingeniero, que era mi amigo, yo no sabía dónde esconder la Biblia. Es que mi corazón no estaba arraigado a Dios. Hoy día le predico con gozo al Señor. Estas cosas hay que compartirlas, porque las cosas de fe, hermano, son aquellas que nos van a llevar a creer que Jesucristo no se ha quedado en una tumba. Hay gente que sigue buscando la tumba de Jesús. Bendito sea Dios. Y pobre de aquellos que están ahí buscando la tumba, ¿no? Porque no han creído. Porque dice la palabra, si no crees que Cristo ha resucitado, vana es vuestra fe. Por eso, que el mensaje de esta mañana es bien claro. Dice, estas señales acompañarán a los que crean. Entonces, no va a actuar el Señor si no crees que Él ha resucitado. No va a actuar el Señor si no crees. Ahora, en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Y nosotros podemos decir, ¿y por qué el nombre de Jesús tiene tanto poder? ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús derriba toda fuerza del mal, al demonio, a la muerte, al mundo. Yo he vencido al mundo, a las enfermedades. Porque el nombre de Jesús, en Hechos de los Apóstoles 4:12, ¿no? Hechos de los Apóstoles 4:12 nos dice que no hay otro nombre
en el que haya salvación, solamente en el de Jesús. ¿Qué poder tiene ese nombre de Jesús? Hermano, cuando Moisés se aparece, escucha, cuando Moisés está en presencia de la zarza ardiente, ¿no? Y Dios comienza a hablar a través de esa zarza, porque era el mismo Dios que se presenta, su espíritu se refleja en una zarza ardiente, se manifiesta a Moisés, a quien lo había elegido, pero Moisés no sabía nada. Y le dice: Moisés, Moisés, sácate las sandalias, porque estás pisando tierra sagrada. Y le dice: anda, ve a mi pueblo gime y mi pueblo clama, y es mi promesa sacarlos, salvarlos de la opresión del faraón de Egipto. Entonces Moisés le dice, vamos a ir al nombre de Dios. Moisés le dice: ¿y qué les diré? ¿Quién me enviará? Y si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré? Y Dios le responde: diles que yo soy. Ese es el nombre de Dios. Diles que yo soy. Yo soy el que soy. ¿Por qué Dios no pone un nombre? Porque vivían en un mundo de idolatría. Cada uno le ponía, pues mirabas al águila que volaba tan alto y era el Dios de los aires. De repente mirabas a un león, entonces ponías a un león, el Dios del poder. Mirabas a una mujer hermosa, la hacías una diosa, Afrodita, la dios del amor. Entonces mirabas lo que llamaban un monstruo marino, de repente una ballena o algún animal inmenso, ya lo hacían su dios, y hacían estatuas. Entonces estaban formados por así innumerables nombres. Esa era una idolatría. Hermanos, idolatría no es que yo tenga un cuadro de la Virgen María o un cuadro de mis padres o de mis hijos. No, la idolatría está en que saques a Dios del primer lugar de tu vida y pongas lo que tú quieras poner. Todo lo que esté en primer lugar y no pones a Dios, eso es idolatría. Si el dinero, tu tiempo, tu trabajo, ¿no? De repente estás abocado al fetichismo, estás abocado al ocultismo, esa es idolatría. Sacarlo a Dios del primer lugar. Entonces, cuando Moisés escucha, yo soy el que soy, se va con ese es el nombre de Dios. Y Jesús, cuando tiene un encuentro con el Padre, eso está en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, está orando como quien dice en las entretelas, la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo orando, y la luz del Espíritu Santo ahí con ellos. Y le decía a Jesús: ahora, Padre, devuélveme la gloria que yo compartía contigo desde el principio, en ese nombre tuyo que a mí me diste. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, porque el Padre y el Hijo es una sola esencia. Ahora devuélveme, Padre. Entonces nosotros nos podemos quedar que Jesús empieza en el nacimiento de María. No, Jesús no empieza ahí. Jesús es eterno. Por eso es que hoy día hemos visto cómo Santo Tomás lo reconoce: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice: ustedes me dicen el Maestro y el Señor porque lo soy. Él es tu Señor y tu Dios, es tu Maestro, es todo lo que tú quieras. Entonces, el nombre de Dios es el yo soy, y eso se lo da Jesús, aquel nombre tuyo que a mí me diste. Es por eso que Jesús le dice a sus apóstoles: si ustedes, capítulo 8 de San Juan, si ustedes no creen que yo soy, o sea, se identifica como Dios, morirán en sus pecados. Es por eso que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, hay un poder de plenitud de Dios. Y Jesús sella esto. Con esto voy terminando. En el capítulo 14, versículo 12 de Juan, dice: ¿ustedes creen todas estas cosas que yo hice?
Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué ha hecho el Señor? Pues todos los milagros. Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, resucitó muertos, hizo tantos milagros, hizo caminar al que estaba tullido, al cojo, al paralítico, devolvió la vista a los ciegos, escuchaban los sordos. Entonces, todo esto, dice, ¿ustedes creen todas estas cosas? Nosotros decimos, sí, creemos. Dice, ustedes pueden hacer lo mismo que yo. Entonces cuando tú te pones a ver, como que comienzas a temblar, o sea que yo tengo el poder de Dios, por supuesto, pero no en ti, sino en el nombre de Jesús. Pero aún Dios es tan generoso y tan humilde que dice Jesús, pero ahora que yo voy al Padre, cosas mayores harán. Dios mío, mira todo lo que hizo Jesús, y nosotros podemos hacer cosas mayores que Jesús. Pues sí, en el nombre de Jesús. Por eso que la palabra de Dios nos dice en esta mañana como un título, estas señales acompañarán a los que crean. Si tú crees esto, pues glorifícale a Dios, confía en Él. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, si tú tienes un problema con tus hijos, si tú tienes enfermedades, ¿no? ¿Han visto los chamanes, los brujos, cómo sacan? A veces abren esos periódicos chichas y todo, amarres y misas negras y porquería y media. Ese es el demonio. Eso es completamente demoníaco. Eso es diabólico, ¿no? Jamás, y si te has ido ahí, pues pídele perdón a Dios, porque Dios te va a perdonar. Lee Deuteronomio 18:10 y siguientes, vas a ver lo abominable, ¿no? Mira, el último regalo de Dios. Dice, los 72 discípulos que fueron enviados por Jesús volvieron muy contentos diciendo, Señor Jesús, hasta los demonios nos obedecen cuando invocamos tu nombre. Hermanos, hablar en el nombre de Jesús. Un día estaba con mi esposa en su habitación y ella me llama desesperada, mira, no sé qué había sentido algo, yo sentí un escarape, como que mi cuerpo se escarapela, y abrí la ventana. Le dije, en el nombre de Jesús, señalé la ventana, le dije, por aquí te vas a largar, en el nombre de Jesús. Y comenzamos a orar a la sangre del Señor, y en el nombre de Jesús, después que oramos, una paz tremenda. Es que la autoridad de Jesús está la autoridad que tú tienes está en el nombre de Jesús. Por eso dice, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, que yo les he dado autoridad en mi nombre para pisotear serpientes y escorpiones y fuerza sobre cualquier fuerza enemiga. Dice, y no habrá arma que les haga daño a ustedes. Miren esta promesa de Dios. Sin embargo, alégrense, no porque los demonios ni las enfermedades son sanadas, sino porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Esta es palabra del Señor. Hermano, ¿qué más puedo decirte? ¿No? Confiar en el Señor. Mira, yo estaba en el campo, ¿no? Y saben que yo trabajo con agricultores. Estaba en el campo y me agaché en un barro y mis manos como que se embarraron. Estaba viendo unas plantitas y no sé qué me picó, pero mi dedo se me hinchó de tal manera que me comenzó a punzar y a doler. Y me acordé del Señor. Me fui, me lavé y había un punto ahí. Pero mi dedo estaba hinchado y me dolía. Y me acordé de la palabra, justamente de esto, ¿no? Ningún veneno les hará daño. Hermanos, les confieso en esta mañana bendita, yo le dije, Señor Jesús, tu palabra dice, y comencé a hablarle de su palabra, y que todo este veneno, esta es una mentira, Señor, porque por tus llagas ya hemos sido sanados, y te pido, Jesús, que sea sanado esta mano. Hermano, me fui, me lavé las manos, que estaban de barro, y cuando en unos instantes me olvidé y me miré mi mano, no tenía absolutamente nada, pero quedó el testimonio, un puntito rojo por donde había picado el animal. Esto es para darle la gloria y alabanzas al nombre santo de Jesús. Que todo esto, hermano, que hemos compartido sea la gloria de Dios. Yo les comparto, ustedes también compartan. No se queden con eso. No tengamos obesidad espiritual, ¿no? Porque la obesidad espiritual es que tú te llenas y no lo das. Es como que
tú te vas a preparar para una carrera y no corres, ¿no? Entonces, demos estas cosas a aquellos. Mira, hermano, cuánto bueno, cuánto bien le hará a un hermano que tú compartas esto. A veces, miren, la otra vez me llamaba un hermano, hermana de España, y el hermano de Colombia, a veces agradeciendo, pero no me agradezcan a mí, agradezcanle al Señor por su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque alguien compartió y esta persona escuchó el mensaje del Señor. No es un mensaje de Hugo, ¿no? Lo único que sí les invito a que entren en mi canal, en el YouTube, ¿no? En estas redes sociales, Hugo Millones Montenegro. Ahí van a encontrar muchas enseñanzas para los grupos de oración y para nuestra formación. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.